Bienvenidos a Voz del Cielo con Irma y Marina. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con Dios cada día es especial. En este programa oirá la palabra de Dios, invitados especiales, testimonios y siempre orando por usted. Tengan la seguridad, radio escucha, hermanos, amigos, que nos sintonizan, que sí estamos orando por ustedes, sabiendo que porque usted es especial para Dios, ¿verdad? Es como hermano en Cristo, como amigo, es nuestro corazón de también orar por ustedes y tenerlo siempre en mente, que Dios los socorra en toda manera. Vamos a continuar con el programa de la semana pasada de mi hermano Javier Jaime, que él compartía sobre el milagro a la perspectiva cuando mi padre sanó, cómo eso le impactó su vida, pero él también empezó a compartir sobre cómo él entró en una cierta rebelión, enojado contra Dios cuando ya mi papá falleció. No, queremos dejar saber que mi papá vivió 5 años, anduvieron por diferentes lugares en México y aquí en Estados Unidos compartiendo el grande testimonio del milagro de papá. Mi papá regresó a su normalidad, buen y sano. Él empezó a manejar, empezó a trabajar y de tan ganado que estaba de suplir para su familia, tocó que un día estuvo enfermo, le cayó pulmonía y él no quería no quería atenderse por no dejar de trabajar. Mi mamá le insistía, pero tocó que al último momento, al fin que fue, tocó que de eso fue lo que falleció mi papá, de la pulmonía. Ahora, Jaime, ¿me puedes decir en esa rebelión, después de que papi falleció, después de ese grande milagro que Dios hizo, cómo viniste tú con tu relación con Dios? ¿Fue algo progresivo? ¿Seguiste en tu rebelión? ¿Nos puedes compartir eso? Sí, pues mira, no te puedo decir que fue algo que de un día a otro fue un cambio en mi vida, porque no fue. Se tomó mucho tiempo y hablo de años, donde de conocer de Dios, en creer en Él, todo eso era fijo. Yo sabía que era realidad, pero algo, el enemigo, y a uno dándole la atención, vamos a decir, fallé muchas veces, caí muchas veces, en maneras que no soy orgulloso de ello. Y se tomó tiempo, fueron años. Iba a la iglesia, casado con mi familia, pero algo siempre no estaba bien en mi espíritu. Y fue tiempo, se llevó mucho tiempo entre más empecé a leer, a pasar tiempo con Dios, después de mucho tiempo y cosas que fallé en muchas maneras, llegó al arrepentimiento total. Y entonces, desde entonces, pues, el cambio en tu vida personal, la mía, es donde de veras empecé a disfrutar de Dios, de veras de mi familia, mis alrededores y ahora donde está lo presente, donde el negocio. Pero todo lo anterior también tuvo un impacto en mi vida que no podía dejar de reconocer que Dios existe, que es real y que eso aconteció, la sanidad de mi padre que aconteció y lo vimos. No podemos negar, dismiss it, ¿verdad? Eso todo aconteció, era real. Lo único es que como niño, ¿verdad? Como niño en ese entonces y ya más jovencito, no podías entender, comprender por qué es que había muerto, siendo que la Biblia aún nos lo dice, que esa es la naturaleza en que vivimos, ¿verdad? Que un día nacemos y un día todos vamos a morir, ¿verdad? Pero claro, uno nunca quiere dejar ir de nuestros seres queridos. Yo creo también y te agradezco, hermano, que has sido tan transparente en tu relación con Dios, porque eso es muy importante.
porque a veces, como dices tú, el enemigo viene y siempre nos da a atacar. Nos ataca en nuestras emociones, en los pensamientos. Y es importante de que la audiencia o las personas, los creyentes, que nos demos cuenta que así como Dios es real, así el diablo también es real. Y Él nos ataca a cada momento. Por eso la palabra de Dios dice que es nuestro enemigo. Y yo agradezco que ha sido tan transparente, porque es muy importante de saber de que podemos tener el conocimiento del Señor y ser testigos del gran milagro, pero todos tenemos que llegar a esa decisión personal de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros le damos gracias a Dios que el Señor te ha restaurado completamente, y que tú tienes esa relación y testimonio para la gloria y honra del Señor. Porque también hubo una época en tu vida, como mencionaste en el programa pasado, de que cuando llegaste a la carpa, el baterista te captó tu atención. Y tú, sin darte cuenta, Dios tenía esa sorpresa para ti. A ver, platícanos de eso. Sí, pues ya el instrumento, las baterías, y luego las baterías, tanto ruido que hacen, decían a veces, dicen muchos. Pero para mí me agarró mucho la atención, era música. A veces les llaman charolas o lo que quieras decirles, tamboras, porque hace mucho ruido. Pero yo lo capté en forma de música. Y empezamos a mi primo, un primo nuestro, McAllen, él tenía unas baterías en su casa y a veces no lo tocaban, pero ahí le tiene un cuarto allá atrás que tenían. Y yo le pedía que si me dejaba tocarlas. Yo no sabía tocar. Y me iba para allá atrás y yo estaba tratando de hacer lo que este muchacho estaba haciendo en la carpa, en el servicio. Entonces mi primo un día llega y me dice, oye, ¿dónde aprendiste eso? Pues no sé, yo más estoy haciendo lo que él estaba haciendo allá. Dice, no, pues se oye muy bien. Y dice, yo ni puedo hacer eso. Pues no sé, Y él me da permiso y ahí practiqué un poco. Pero de ahí una tía, mi tía Sara, mi tío David, a veces cuando nos íbamos con ellos a donde fuera, la pulga, y él encontraron una tambora, una snare drum, y le faltaba la parte de abajo que hace el sonido ese, y pues me la compraron. Y pues yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer con una tambora más? Y luego pues, me conseguí los drumsticks, los palillos, y pues yo empecé a pegarle. Pero luego en la iglesia, hermano Galván, ellos tenían unas baterías que estaban alzadas en una trailer, que cuando fui a verlas, eran las baterías que este muchacho había estado usando años. Cuando yo lo vi, esas eran las baterías. Ya estaban ungidas. Y le faltaban partes, ¿no? Y un hermano ahí en la iglesia, él nos amaba a la juventud, hermano Peña. El hermano Peña. Y Teófilo Peña. Sí, y no, hombre, muy amable el hermano. Y él sabía así trabajar con metal y, ¿cómo se dice? Weld, ¿verdad? Entonces yo le dije, mi hermano, es que esta batería le falta esta pieza y es más o menos así, y aquí se coloca. Y me dice, ok, ¿cómo qué medidas? Y pues algo así, yo me le decía así. Él te soldó las piezas, estaba soldando las piezas. Sí. Y el siguiente domingo fue que estamos en la iglesia, pues aquí viene con estas partes. Me dice, a ver si estas funcionan. Y no me fui y las puse perfecto, Y no tuve que ir a Melhart ni nada, que ahí él me las hizo. Pues las pusimos ahí y empezamos a practicar, yo y mi hermano, mi cuñado. Él ya había tenido un sueño. La iglesia estaba orando en ese tiempo por un grupo. No había ningún grupo musical. No había música. No había alabanza. Y ellos estaban orando por músicos, por un grupo. Y mi cuñado, en ese tiempo, él había tenido un sueño. Y donde él nos veía tocando.
y él veía el bassista, las tamboras, y la guitarrista, y éramos nosotros. Y entonces nos fuimos a unos trabajos, pues practicamos ahí en la iglesia los fines de semana. Y no sabíamos tocar, o no sabían de tonos, y a veces nomás les faltaban cuerdas o algo así. Pero el Señor nos empezó a dar el talento, el oído. Y nosotros, cuando nos fuimos para Wisconsin, allá me encontré unas baterías que le dije a mamá, mira esas baterías, y las compramos. Y cuando allí practicamos en la trailer donde estábamos, nos vimos en los trabajos, y mamá ya se aguantaba todo el ruido que hacíamos, pero... Y mucho ruido que hacía. Sí, y ella nunca se quejó, nunca nos decía, ya, hombre, dale, descansar un poco. Y cuando regresamos, eso es donde de veras nos juntamos, yo, Mike, mi cuñado Juan y otro muchacho en la iglesia, y empezamos a platicar, y donde empezamos de veras a afinarnos, a tocar música. Mike empezó a escribir cantos, y ahí es donde nació el grupo La Creación. Y ahí tocamos en los servicios, pero empezamos también a salir de ahí, de ese campamento, de ese ministerio del hermano Galván, que si no fuera sido por ellos, por él, probablemente que no llegara a fruto, porque todo eso aconteció en la carpa, ¿verdad? Y de ahí empezamos a salir, nos invitaban a ir a salir a tocar, y de ahí sigue la historia. Y las semillas que papi y mami plantaron de oración, de ayuno, de ofrendas, nosotros las cosechamos. Pero no solamente nosotros en nuestras vidas y nuestros matrimonios y en nuestros hijos, pero también en nuestros nietos. Y tú has conocido el Dios del gran milagros, que ha tocado también a tus nietos. Platícanos de Noah. Noah es nuestro primer nieto. Tengo varón, sí, porque ya tengo nietas, 4 de ellas. Y Noah Elijah Cano, el nombre me encanta, Noah Elijah. Pero cuando él nació, pues híjole, este amor, este orgullo de que al fin tienes tu primer nieto varón, ¿verdad? Que sigue el nombre Cano. No sé por qué hacemos así, pero así hacemos, ¿verdad? Y Noah nació y nos trajo algo muy diferente a nuestras vidas, pero el enemigo atacó también. Y fue inmediato. Yo hablé unas palabras sobre la vida de Noah cuando él nació, y yo quiero creer que el Señor me escuchó, y yo de veras creo que hay algo muy especial para este niño, una forma de llamamiento. Y el enemigo lo atacó, que Noah empezó con mucho en su estomaguito, mucha diarrea. No captaba lo que comía, todo le estaba saliendo. No se le queda el le alimento. quedaba. Ajá. Y entonces los empezaron a llevar al doctor, y no le encontraban qué era lo que estaba aconteciendo. Y en una de las visitas ya había perdido una buena cantidad de peso. Y los doctores le dijeron a mi hijo, tienes que llevarlo al hospital. Y lo llevaron al hospital, lo admitieron, y Noah siguiendo perdiendo peso, estaba bien delgadito, y no lo tenían con el IV. Con el suero. El suero, porque no podía tomar la leche, todo lo estaba echando para afuera, la fórmula. Y él perdió mucho peso, le hicieron tantos exámenes, le picaron aquí y allá, y sufrió mucho el niño, y de igual manera como sus padres, y a veces recuerdo que mi hijo venía y llorando me decía, Dad, ya no aguanto,
estamos orando y ¿qué pasa? Le dijo, mi hijo, tienes que tener fe. Tú sigue con tu fe. Y sí le platiqué así de la sanidad de mi padre y esa, tratar de aumentar la fe de ellos. Y ellos oraban, no se rindían, no, que el Señor lo va a sanar. Sí, quédense fijos en eso. Lo que ves ahorita es lo que es ahorita por lo pronto, pero no es el mañana. No va a sanar. Amen. No va a salir adelante. Entonces mantenimos nuestra fe. La iglesia empezó a orar también por él y el Señor lo sanó. Lo Gracias a sanó Dios. totalmente. Ahora tú lo ves, no, hombre, ya tiene un poquito más de 10 meses, ya está más fuerte, le gusta jugar mucho, parece un changuito, a veces se agarra de lo que fuera y está brinque. Con Tiene mucha energía. fuerza. Sí. Sí. Y eso es todo solamente para la honra y la gloria de Dios. Otro milagro grande que el Señor ahí se vio, la sanidad, que fue Dios quien lo hizo. Porque igual la medicina no lo aseguraban, así como no aseguraban a nuestro padre. Nunca pudieron determinar qué es lo que estaba aconteciendo, qué era, ¿verdad? De tantos exámenes que le hicieron, tuvo que ser Dios, que le trajo la sanidad. Amén. Yeah. Amén. Y Dios se demuestra, y es lo que el Señor desea, de ser parte de nuestra vida, de cuando nosotros lo invitamos, Él está listo para demostrar su amor, demostrar su perdón, restauración. Él dice, clama a mí y yo te escucharé, yo te ayudaré, yo te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Y hay en esos momentos difíciles, cuando llegamos, que dice, tenemos la espalda contra la pared y tenemos que buscar, y hay nada más un lugar a donde ver, y es alzar nuestros ojos hacia el Señor y clamarle a Él, porque Él es el único que lo puede hacer. Así es. Él es el único. Y tú que nos escuchas ahí en tu casa, quizás tú estás tirado en una cama o también estás en una silla de ruedas o estás en la prisión, hay tantas circunstancias, tantas cosas. La vida pasa, ¿verdad? Y de alguna manera o de otra, el enemigo siempre quiere destruirnos, porque déjame decirte, tú y yo somos creación de Dios. La Biblia dice que fuimos hechura de Dios a su imagen y semejanza. Y tenemos un enemigo llamado Satanás, que él odia a la humanidad, porque él jamás de los jamases podrá regresar a tener ese compañerismo, entrar al cielo como tú y yo. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida tenemos esa garantía que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y Él dio el último respiro y dijo que era consumido, dice, consumado es, que ya Él había entregado todo. Él lo hizo, ese grande precio que Él sufrió en la cruz del Calvario fue por ti y por mí. No que si éramos buenos, no que si nos portamos bien, no que si no fallamos, que no pecamos, no. El amor de Dios no tiene condiciones. El amor de Dios es amplio. El amor de Dios no hace acepción de personas. Él dice, si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Allí donde tú estás en tu casa o donde quiera que tú estés, allí aclama a Dios. Él está listo para escucharte, está listo para responderte. Pero igual como el versículo les decía en Jeremías 29:13, dice, si tú me buscas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A veces pasan cosas en la vida y decimos, ay, pero ¿por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no? No, Dios ya hizo todo lo que Él iba a hacer cuando Él entregó todo lo de Él, que era su Hijo unigénito, a Jesucristo, que lo dio para morir en la cruz del Calvario por pagar pecados que Él no hizo. Esos pecados nos pertenecían, ese castigo nos pertenecía a nosotros, pero Él era inocente. Dios ya hizo todo, pero ¿qué? Nos dejó también sus promesas. Y como hijos de Dios, que tenemos a Jesús en nuestro corazón,
corazón. Él nos ha dado la autoridad, el poder. Él nos dice que Él nos dio la autoridad del poder de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna del enemigo, y nada os dañará. Él nos ha dado el nombre de Jesús para tomar autoridad contra toda enfermedad, contra toda cosa. Pero está en nosotros también hacer ese paso. Él dice, si puedes creer, para el que cree, todas las cosas son posibles. En Job 22:21 dice, amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al omnipotente, y si tú te tornares al omnipotente, todo está en que nosotros lo tengamos que hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte de buscar a Dios, de tomar su palabra. Dice en Josué, nos dice 8:1, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está en nosotros hacer nuestra parte, porque Dios es un Dios de compañerismo, de relación, de familia. Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Él nos ha dejado su palabra como su herencia, y está en nosotros de tomarla por verdad, que lo que Dios ha dicho, esta es la ley que ha salido de la boca de Dios, y no volverá a Él vacía, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá, lo llevará a cabo. ¿Cuándo? Dice, cuando tú puedas creer. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros nos vimos contra la pared con la situación de mi padre, todo enfermo, desahuciado de los médicos, nosotros no tuvimos más después de buscar brujos, curanderos, los mejores médicos, donde quiera que lo llevamos. Pero lo último, qué triste, ¿verdad? Que la gente siempre busca a Dios hasta lo último. Queremos hacerlo hasta nuestra manera, a nuestro tiempo. No queremos con nuestra propia lógica, con nuestras propias fuerzas resolver el problema, buscarle por aquí, por allá. Si primeramente lo que debiéramos de hacer es buscar a Dios, porque su palabra lo dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos ahorráramos tantos dolores de cabeza, tantos con quebrantamiento de corazón, si buscáramos a Dios primero. Él está dispuesto. Allí donde tú estás en tu casa, Dios puede hacer un grande milagro. Tú quizás digas, pues yo tengo que ir a la iglesia, no puedo, no hay manera de ir a la iglesia. Déjame decirte, no necesitas estar en la iglesia para clamar a Dios. Ahí donde tú estás, no importa la situación, no importa el problema, allí donde tú estás, tú aclama a Él, llora a Él, y Él te responde. Es importante ir a la iglesia, es importante porque es Biblia. La Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen de costumbre, pero Él nos dice en Jeremías 33:3, aclama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aclamar a Dios. Ahí donde tú estás, ahí vas a ver la mano de Dios poderosa. Déjame decirte, Dios te va a responder porque Él está esperando en ti. Él está esperando. Déjame decirte, ¿cómo te puedo comprobar con la palabra de Dios que tú dices, pues aquí en la iglesia, la religión te dice, no, tienes que ir de rodillas, como le hizo mi mamá a mi hermano Jaime, que tuvo que entrar de rodillas de una punta a otra, ¿verdad? Para hacer el sacrificio, ¿verdad? O que tienes que ir a la iglesia, o que tienes que hacerlo de esta manera para que Dios te pueda responder. No, tal y como estás, así lleno de pecado, enfermo, no importa, tal y como estás, si tú vienes a Él de todo corazón, Él está allí para ti. Déjame decirte, Jesús hizo muchos milagros en la casa. Mi padre fue sano en nuestra casa, rodeado de sus hijos, cuando estábamos orando de todo corazón, buscando a Dios. Dios nos sanó, lo sanó ahí en la casa. Déjame decirte un grande milagro que Dios también hizo cuando la Virgen María, madre de Jesús, estaba en su casa atareada haciendo su quehacer, cuando vino el mensaje con el ángel diciéndole que iba a tener un hijo por el Espíritu Santo. ¡Oh, qué glorioso! Ella estaba en la casa. Déjame decirte,
9, cuando los discípulos, los seguidores de Jesús, 120 creyentes estaban en el aposento alto, en una casa del segundo piso. Ahí estaban unidos, orando, buscando de Dios, y allí llegó el fuego del poder del Espíritu Santo y los tocó. Estaban en una casa. Cuando Saulo de Tarso, Dios lo tocó el rumbo a Damasco, que lo tumbó de ahí de su caballo y quedó ciego. Él fue a dar a la casa de Judas, y luego Dios le habló a uno de sus hijos, Ananías, y le dijo: ve a orar por Saulo de Tarso. Y él decía: Señor, pero Saulo de Tarso es un hombre que ha andado matando a cristianos, Señor. Tenía miedo, no quería ir, pero Dios dijo: ve. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 15, ahí Dios le decía a Ananías: ve a orar por Saulo de Tarso, que ahora nosotros lo conocemos como Pablo, un gran apóstol que escribió muchos libros en la Biblia. Dice: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es. Y él fue llamado al ministerio. ¿Dónde? En una casa, en la casa de Judas. No limites a Dios. No encierres a Dios en una caja en tu pensamiento natural y dices: no, pues es que tiene que hacer de esta manera, o tengo que hacer buenas obras. No, la palabra de Dios dice que no es por buenas obras para que nadie se gloree, sino que es por el poder del Espíritu Santo de Dios, que llega transformando las vidas, sanando a los enfermos, dando libre a los adictos, a los que están en cautiverio, echando fuera y deshaciendo toda brujería, toda hechicería, toda obra maligna del enemigo. Si tú solamente puedes creer, dice, si tienes fe como un grano de mostaza, Dios va a mover montañas por ti. Él va a mover cielo y tierra. Él va a hacer hasta lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible, sino que todas las cosas son posibles con Dios. ¿Para quién? Para aquel que puede creer. Solamente eso toma una poquita de fe para creer en Dios. Y ahora yo te invito en este momento, invita a lo que venga a tu corazón y sea tu Señor, porque siendo hijo de Dios, entonces tiene derecho a toda la herencia que Dios tiene para ti. Ora conmigo, di: Dios Padre, yo no entiendo todo, pero te pido que me perdones. Reconozco que soy pecador, necesito un Salvador. Tú conoces mi situación, tú conoces mi corazón. Te pido que vengas a mi corazón, cambia mi vida, cambia mi situación, sana mi cuerpo. Te pido misericordia, Señor. Entra, Jesús, a mi vida y mi corazón, transfórmame, y desde este día en adelante yo declaro ser tu hijo, porque tú me lo has dicho en tu palabra. Te invito, de este día soy una nueva persona en Cristo Jesús. Padre bendito, yo te pido por cada persona, sigue bendiciendo toda persona que nos escucha, haciendo obras y maravillas a favor de ellos, porque tú eres el Dios todopoderoso, que tú en ti todo lo podemos hacer. Te doy gracias, bendícelo, entrar, su salir, su acostar, su levantar, la obra de sus manos, Señor. Sed con ellos, bendice el hogar, la familia, los hijos, el matrimonio, Señor, al Padre, Señor Jesús, a la Madre, en el nombre de Jesús, que tú seas con cada uno de ellos. Padre bendito, te damos gracias por la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y tú no cambias, Padre bendito, y te damos gracias. Si tú necesitas oración, te pedimos que nos llames al 956-223-5171. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por escucharnos. Sigue sintonizando. Gracias por sintonizarnos. Para oración o testimonio, comuníquese a Voz del Cielo 956-223-5171. Apartado postal o P.O. Box 391, San Juan, Texas 78589. En YouTube, a Voz del Cielo Radio. Correo electrónico vozdelcielo317@gmail.com. Que Dios los bendiga.